Vamos a iniciar en el día de hoy con nuestro invitado, que es el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir en este importante espacio y saludamos no solamente pues los comentarios que a la entrada ustedes hicieron, sino también específicamente no dejar de ver y tener presente pues las situaciones que se están dando a nivel internacional, no solamente desde la óptica humana, que obviamente es lo primero, sino también desde la responsabilidad que significa ser miembro del equipo del servicio público, pues los efectos que eso pudiera significar si se complica aún más. Pero contento de estar con ustedes y contento de que ustedes también hayan destacado el hecho de que en los últimos días pues se comienzan a materializar una serie de apoyos adicionales a los ya establecidos al presidente Abinader en su planteamiento para que el cambio político que inició en el 2020 no solamente se mantenga, sino que se profundice. Después de una generación completa de gobiernos que lamentablemente no respondieron a los reclamos nacionales, este gobierno del presidente Abinader, destacado no solamente por la cercanía en la conducción, en la responsabilidad de los detalles, sino también en la apertura de la transparencia. Y como señal de eso, justamente ayer el Partido Revolucionario Moderno, como usted expresaba, pues desarrolló lo que no había sucedido antes en procesos electorales o previos a las elecciones en la República Dominicana. Y es un proceso de capacitación a candidatos que pretenden ser beneficiados de la voluntad popular a través del voto, para que conozcan cuáles son los reglamentos, las leyes, las conductas sobre la transparencia, sobre la conducción de los fondos públicos, y en definitiva eso es lo que se llama hacer ciudadanía a través del ejercicio político democrático responsable. Bien, licenciado, además de usted ejercer como ministro de Trabajo en estos momentos, también es presidente de un partido aliado, del Partido Revolucionario Socialdemócrata. ¿Llevan candidatos ustedes como partido aliado? ¿Están dentro de la cuota de reservas? ¿Veremos en algún momento un Luis Miguel de Camps aspirando a una posición electiva? Bueno, nosotros lo que aspiramos es que el presidente Abinader pueda mantenerse en el poder y pueda lograr aún más apoyo para lograr profundizar, como decía, los cambios que ya se han comenzado a iniciar o se han comenzado a materializar. El Partido del Toro efectivamente es un partido, de hecho fue el primer partido que proclamó de manera formal al presidente Abinader, entonces candidato a Abinader, en el 2019. Una responsabilidad que pues nos honra, que asumimos con humildad, en el hecho de que vimos no solamente la necesidad del cambio, sino que en la persona del entonces candidato Luis Abinader se podía materializar de manera franca y transparente ese cambio. Afortunadamente, algunos meses después, casi un año después, en el 2020, la población dominicana pues reafirmó esa decisión correcta, pero más importante que eso, o tan importante como eso, en estos poco más de 3 años de gestión, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que esa decisión fue la correcta, no solamente en el 19, sino también ahora. ¿Por qué decimos que fue la decisión correcta? Porque, señores, en 3 años de gobierno, en donde la mitad, 1 año y medio, fue en pandemia, recordemos esto, la conducción del Estado ha sido mejor que lo que la oposición ha querido, pero también en términos comparativos ha sido de las mejores gestiones en cuanto a la pandemia, en cuanto a la atención de la economía, entre otros. Entonces, en esta oportunidad nosotros tenemos que reconocer que veníamos de gobiernos en donde presidentes decían que no se podía conversar con el dominicano porque no sabía contextualizar, figúrense ustedes. Pero eso no lo digo yo, eso lo dijo un entonces presidente de la República. Y luego tuvimos un presidente que no se comunicaba con la población. Hoy tenemos un presidente que habla constantemente, conversa con sus ciudadanos. Recuerden, señores, que al principio de gestión, en la oposición hubo algunas críticas respecto a que el gobierno variaba algunas iniciativas. Y eso, lejos de ser una debilidad, se ha convertido en una fortaleza, porque ha sido la forma en cómo la población ha podido darse cuenta de que tenemos un presidente que encabeza un gobierno que escucha
y que conversa y participa activamente en la conversación social, que conoce y está claro de que la conducción en democracia es una conducción de consensos, no es una conducción de imposiciones. A propósito de eso, el llamado a 12, que luego se convirtieron en 15 reformas, eso es la conducción de consenso, y cuando llevamos eso al ámbito misional del servicio público, en donde nos ha correspondido acompañar al presidente Luis Abinader, en 34 o 35 meses se produjeron 22 aumentos salariales, todos ellos de consenso y de promedio por encima de la inflación acumulada. No se esperó a que los problemas internacionales de la guerra y sus consecuentes resultados inflacionarios llegaran a ser insostenibles, sino que se actuó de manera proactiva, valga la redundancia, para atender eso. Eso lo vemos en todos los frentes. Mientras tenemos candidatos de oposición que pretenden engañar, pretenden olvidarse de lo que ha sido, de lo que fue toda una generación de gobierno, en la actualidad nuestro candidato, el presidente Luis Abinader, pues ha demostrado que con la transparencia los recursos públicos rinden más y que en esa misma dirección, pues a nivel político se abre el abanico de posibilidades para que la participación política de transparencia pues sea más inclusiva. Esa es la aspiración a la que nosotros realmente nos adscribimos en este momento, y como partido pues apoyamos eso, y ciertamente, efectivamente sí, dentro de la alianza tenemos diferentes candidaturas en diferentes puntos, apoyando todos al presidente de la República. Bien. ¿Y tiene fecha ya, ministro, para la proclama del presidente como su candidato para el 2024? Bueno, en cuanto a los procesos internos partidarios, ya simplemente lo que queda pendiente es la asamblea formal que se producirá esta misma semana, pero el apoyo nuestro, como decíamos, es un apoyo que no solamente se reafirma ahora, sino que ya viene de un tiempo. Por lo tanto, los apoyos, digamos, públicos se materializan día a día. Son más que evidentes. Gracias. Son más que evidentes y pues multiplicamos eso. Sin duda podemos hacer perfectamente actividades, pero estamos concentrados en que las actividades sean no solamente políticas, sino también de resultados. Por ejemplo, en este fin de semana se inauguró la apertura de un hospital especializado con atención especial también, destaco en geriatría. Usted dirá, bueno, ¿por qué está hablando el Ministerio de Trabajo de esto? Lo mencionamos porque ese hospital ha sido inaugurado con los fondos del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, el FODPECONS. ¿Qué es esto? Esto es la utilización correcta de los fondos, que se encuentra, por cierto, en San Luis. El presidente Abinader estuvo presente, obviamente, encabezando dicha inauguración, y el Ministerio de Trabajo pues encabeza o preside ese Consejo de Administración y Control de ese fondo. Eso es una señal de cómo el buen uso de los recursos puede dar resultados. Ojo, esa iniciativa es una iniciativa que se desarrolló con los recursos de ese fondo, no con los recursos del presupuesto nacional. Eso es importante destacarlo. ¿Pero por qué? Porque ¿qué significa esto? Esto significa cómo desde el gobierno se desarrollan iniciativas en cuanto a que se materializan alianzas, obviamente del sector público, con actores de la sociedad, como es este caso. Y así sucesivamente una gran cantidad de iniciativas en diferentes órdenes. Ministro, a propósito de los aumentos salariales que usted hacía referencia, yo quiero tratar el tema en cuanto a la igualdad salarial. Se da en muchos casos que una ingeniera y un ingeniero en la misma posición, sea en una institución pública o sea privada, gana menos la ingeniera. Las mujeres ganamos menos. Ganan menos. Y también quiero saber la visión del gobierno en cuanto al teletrabajo. Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, comenzando por el final, en cuanto al teletrabajo, nosotros en el Ministerio, pues en el mes de noviembre y en el mes de diciembre del año 2020, emitimos las resoluciones que existen hoy en la República Dominicana como regulación del teletrabajo, en el objetivo de fortalecerlo. Por ejemplo, estamos viendo cómo facilitar aún más mecanismos de teletrabajo. Obviamente es una decisión que se deben poner de acuerdo trabajadores y empleadores,
en donde se debe proveer las herramientas de trabajo, el empleador hacia el trabajador para ejercer el teletrabajo, pero en la iniciativa de poder aumentar la cantidad de pues, trabajadores que puedan optar en este tipo de actividad, estamos evaluando diferentes iniciativas, como por ejemplo, se está haciendo los estudios pertinentes para determinar los pasos necesarios que permitan el fortalecimiento de los trabajadores llamados nómadas digitales, que permitan pues ampliar el atractivo de la República Dominicana para que vengan trabajadores. Pero además de eso, a nivel nacional, pues sería pues, de ahorro en algunos ámbitos, como por ejemplo del combustible. En cuanto a lo primero que usted señalaba, no puede haber discriminación de ningún tipo en el ámbito laboral, incluyendo discriminación de género. Es por eso también que en el Ministerio de Trabajo, justamente hace apenas un par de semanas, materializamos e impulsamos un gran pacto por el fortalecimiento de la inserción laboral inclusiva, en donde se debe fortalecer la conciencia de trabajadores y de empleadores, así como el compromiso, para, número uno, abrir espacios de empleo a personas que históricamente han sufrido algún tipo de discriminación, como por ejemplo personas con habilidades diferenciadas o alguna discapacidad, o personas que puedan sentirse discriminadas por razón de género o por alguna otra razón de alguna enfermedad. Esto, pues, se combate a través del fortalecimiento de la alianza entre empleadores, trabajadores y gobierno, que permita aumentar la conciencia y la sensibilización, porque muchas cosas de las que hemos podido ver, por ejemplo, hemos desarrollado un programa de sensibilización con el Programa Nacional de las Naciones Unidas y los empleadores, en donde vemos que, por ejemplo, personas con impedimentos de visión no requieren exactamente de tanta inversión en cuanto a las empresas para poder dar la inserción. Y así sucesivamente en diferentes tipos de habilidades diferenciadas. En definitiva, cualquier persona que pueda sentirse vulnerada por algún ámbito de discriminación, están las puertas del Ministerio de Trabajo abiertas. De hecho, existe la Dirección de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación justamente con esa misión, en donde, en caso de verificarse, pues sería una violación a nuestro ordenamiento jurídico laboral y con las consecuencias que allí también se establecen. Pero con esta iniciativa de la inserción laboral inclusiva, como le decimos, el ILI, pues lo que logramos o pretendemos lograr es un mayor empoderamiento también de las empresas, que es un componente de un programa, y me permito comentarles, que se llama República Dominicana Trabaja, RD Trabaja. El programa República Dominicana Trabaja, que repito, ha sido ahora fortalecido con esta pieza de la inserción laboral inclusiva, es un programa que fortalece los mecanismos de intermediación, como la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo, las ferias de empleo. Señores, en estos casi, en estos casi 3 años y pico, hemos desarrollado más de 344 ferias de empleo. Pero recuerden que ese periodo de tiempo que le acabo de decir tiene que reducírsele casi la mitad por la pandemia. En esas 344 ferias y jornadas de empleo, hemos logrado insertar a más de 11,000 dominicanos y dominicanas en empleos formales del sector privado. Esto ha sido pues uno de los más importantes esfuerzos que se han desarrollado desde el Ministerio de Trabajo, porque también incluyen 2 componentes adicionales: el componente de empleabilidad juvenil y el componente de empleo temporal. Ambos componentes significan que jóvenes con una aspiración a un primer empleo, pues recibiría el fomento desde el Ministerio de Trabajo, porque a la empresa el Ministerio le solventa el 50% del salario por 6 meses y en caso de empleo temporal el 100% del salario por 3 meses. Esta iniciativa ha hecho posible que miles de dominicanos, especialmente jóvenes, puedan irse insertando. Por ejemplo, de los empleos formales del sector privado generados solamente en el 2022, es decir, el año pasado, que fueron más de 89,000, cerca del 34% de estos empleos fueron de nuevos trabajadores jóvenes en su totalidad. Es decir, como se ve,
hay una cantidad de iniciativas de políticas públicas concatenadas, como por ejemplo también se le agrega el hecho de que se visualiza la reducción de la informalidad laboral. Esta reducción, pues medida por cierto en base a la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central, esta reducción obedece a la gran cantidad de iniciativas desde el sector público para fortalecer la capacidad de las empresas a emplear, pero también la mejora de las condiciones del trabajo, como lo hemos dicho ya, con estos aumentos salariales. Bien, ministro, hemos visto que ciertamente usted se ha referido a esta iniciativa de RD Trabaja, al tema de la inclusión laboral y precisamente a la reducción de trabajos informales. Más allá de eso, ¿algún tipo de iniciativas de alianzas públicos-privadas donde se pueda ampliar aún más esta cartera de crear empleos que no dependan directamente de la nómina pública o que no se acuse tal vez de que el gobierno utiliza recursos solo para crear empleos innecesarios a fin de tener una matrícula cautiva para fines electorales? Muchísimas gracias por esa oportunidad. Bueno, comenzando por la parte final, es bueno recordar que este gobierno, a través del Ministerio de Administración Pública, hace como un mes, más o menos, un poco más de un mes, emitió una circular, un memorando, una instrucción, como le querramos llamar, en donde se establece claramente la prohibición de inclusión en nómina pública con fines no justificados ni justificables. Es decir, hablándolo claro y llanamente, cortar con la práctica perniciosa del abultamiento de la nómina pública y de la creación de nominillas con intereses electorales. Como el presidente Abinader decía justamente ayer, la transparencia y la búsqueda del esquema de responsabilidades, el fortalecimiento de la institucionalidad, es el gran diferenciador, no solamente de este gobierno, sino de la visión que este gobierno encarna, que es una visión que obviamente apenas 3 años lleva de ejercicio y que requiere de un proceso de profundización. Es por eso que en el sector privado, con alianza con el sector público, se han dado las facilidades y se han materializado los esquemas de colaboración conjunta para que, número 1, aumente el empleo formal del sector privado, 2, ese empleo aumente en su calidad, y 3, la inserción a través de la intermediación sea facilitada. Es en este gobierno en donde, por ejemplo, las ferias y jornadas de empleo no solamente las realiza el Ministerio de Trabajo, sino que el Ministerio de Trabajo coordina, obviamente, con las empresas, pero también con el Infotep. Es en este gobierno en cuando por primera vez las ferias y jornadas de empleo se realizan junto con el Instituto de Formación Técnico Profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas identifican a un candidato que les interesaría contratar, pero tal vez a ese candidato le hace falta alguna competencia complementaria. Para no dejar pasar la oportunidad, se combina con la empresa para que este candidato sea beneficiado con una oferta bajo la condición de que se inserte en programas de capacitación del Infotep o de otra naturaleza. Pero también otros organismos y otros ministerios nos aliamos para poder profundizar y llegar más profundamente en todos los territorios, en todos los rincones del territorio nacional. Por eso ustedes han visto ferias de empleo, no solamente en Santo Domingo, Santiago y el este, sino que la han visto en Montecristi, en San Juan, en Barahona, en Puerto Plata, en Samaná, en todas partes, porque estamos dirigiéndonos a eso. Entonces, la visión de que la función del gobierno es la de crear las condiciones para que se desarrolle la economía desde principalmente la inversión privada, pero obviamente con la participación en inversión de infraestructura del sector público, inversión de capital, tenemos que reconocer que las buenas relaciones dadas como consecuencia de la confianza que brinda, esa transparencia que el presidente Abinader brinda, pues es lo que ha podido desarrollar no solamente esta estabilidad económica y social, sino también este crecimiento, más que solamente económico, también de desarrollo humano. Señor ministro, el pasado mes de junio vimos que el Tribunal Constitucional
dejó sin efecto la resolución, declaró inconstitucional la resolución 14-2022, mediante la cual se regulaba el trabajo de las domésticas en la República Dominicana. Nos gustaría saber si ustedes trabajan en la modificación de dicha resolución o si ya se dejó a un lado ese tema. ¿Cómo no? Efectivamente, con la decisión del órgano encargado de determinar la constitucionalidad o no de las normas nacionales, pues esas iniciativas pues quedan en pausa. Quedan en pausa porque esta decisión, que simplemente toca acatarla, establece cuál es la ruta que se debe seguir, independientemente de cualquier opinión distinta. Y la iniciativa pues busca lograr hacer parte de manera plena de nuestra sociedad a más de 240,000 personas, en un 92% mujeres, que desarrollan un trabajo tan importante como lo es el trabajo doméstico. Esa iniciativa del presidente, del gobierno del presidente Abinader, de no dejar a ningún trabajador atrás, no se abandona, imposible. Es una iniciativa, es un compromiso que se tiene para poder, repito, lograr aumentar la participación social y el sentimiento de pertenencia que lo que es una vida en sociedad y en democracia debe ser. Claro, ya tendrá que hacerse mediante los mecanismos que el Tribunal Constitucional ha ordenado, que es justamente por la vía de una ley o de leyes complementarias. Y eso precisamente se hará. Sin desmedro de lo anterior, queremos también señalar que en esa misma dirección de no dejar a ningún trabajador atrás, también, como decía hace un momento, se ha trabajado porque las condiciones de los trabajadores mejoren. Ya lo mencioné en el ámbito salarial, pero también permítanme recordárselo en los ámbitos de protección social. En este gobierno no solamente se ha duplicado la cantidad de inversión social a través de las ayudas condicionadas, sino también que se ha duplicado la cantidad de personas que lo reciben. Pero aparte de eso, en la protección social contributiva, lo que llamamos seguridad social, también ha habido pasos importantes. Por ejemplo, en materia de salud, solamente en 2 años se logró introducir al Plan Básico de Salud varias coberturas que se encontraban excluidas. Justamente que nos encontramos ahora en octubre del año 2021, hace 2 años, logramos introducir al plan de cobertura la mastectomía profiláctica para riesgos altos de cáncer de mama, pero también logramos incluir la reconstrucción mamaria por mastectomía. Eso no se encontraba incluido. Hoy los dominicanos y sobre todo las dominicanas tienen eso cubierto por la seguridad social. Pero además de eso, en esa misma oportunidad logramos introducir en la cobertura los análisis PET-scan que establecen una profunda investigación, sobre todo preventiva. Así como eso se hizo, también en el ámbito, por ejemplo, de riesgos laborales, logramos aumentar las pensiones por discapacidad de accidentes de riesgos laborales, en algunos casos en más de 1.200% de aumento. Excelente. Porque todavía encontrábamos nosotros pensiones de 200 y 300 pesos, en donde establecimos, repito, esto es régimen contributivo de la seguridad social, esto no le cuesta adicionalmente a nadie, simplemente es una eficientización de los recursos. Y en el ámbito pensional se han hecho algunas medidas, como por ejemplo, el reconocimiento de la edad actuarial de 45 años, realmente 44, para poder optar por un retiro previo de los fondos cotizados por empresas y trabajadores. Pero también hace apenas 2 o 3 meses logramos resolutar la posibilidad de que personas que en algún momento estuvieron en el sector público en el régimen de reparto de pensiones y que tal vez fueron transferidas de manera incorrecta o indeseada al régimen de capitalización individual puedan retornar al régimen de reparto. Eso es un reclamo que se duró haciendo pues más de una década en la República Dominicana y en menos de 3 años este gobierno ha podido lograrlo. ¿Y cómo lo ha logrado? Lo ha logrado simplemente por la confianza que este gobierno despierta en la población dominicana, en los actores sociales, la confianza que el presidente Abinader despierta en los actores sociales, así como también en los actores internacionales, y es esa confianza sustentada en la transparencia que nosotros propulsamos porque se mantenga en el poder.
Nosotros no podemos volver a lo que era. Señores, acuérdense cómo era que estaba desarrollándose la vida cotidiana de esta sociedad, en donde los servidores no eran servidores, sino que muchos de ellos eran simplemente funcionarios, independientemente funcionaran o no. Ahora estamos ante un gobierno que conscientemente ejerce para servir. Y ese logro, esa victoria del pueblo dominicano, no solamente no se puede desvanecer, sino que hay que fortalecerla aún más. Luis Miguel, algunos empresarios globales, tal es el caso de Carlos Slim, hablan de recortar la semana laboral de 3 a 4 días. Y en el ámbito local, ¿qué ley o qué medida implementaría el gobierno para permitirle a las empresas, a las industrias, el uso de la robótica y los drones? Y también la creciente inquietud de los ciudadanos de que los drones y la robótica en masa desplazarían la mano de obra humana. Bueno, la realidad es que el mundo del trabajo hoy es lo que antes se decía el futuro del trabajo. La verdad es que ya lo que antes, repito, se veía como algo distante o lejos, es actual y presente. El presente del trabajo es una variedad inconmensurable. La realidad hoy del trabajo, obviamente acelerada por la pandemia, ha dado como resultado la adopción de una cantidad de medidas. Es verdad que con la adopción de tecnologías, algunos puestos de trabajo desaparecerán. Pero también es verdad que con la adopción de la tecnología se crearán muchos otros puestos de trabajo. ¿En dónde está el reto? El reto radica en que para poder hacer la transición de un tipo de empleo a otro, se requiere capacitación, se requiere educación continua, se requiere, como se dice, reentrenamiento y entrenamiento hacia arriba. Precisamente por esa clara visión es que este gobierno se encuentra en un proceso de transformación de muchos planteles escolares en convertirlos en politécnicos. Licenciado, en ese mismo orden, a propósito de lo que usted está planteando respecto al reto que hay con las tecnologías y el tema del desplazamiento de recursos humanos, ¿existe algún plan a mediado o largo plazo, precisamente de la mesa del Ministerio de Trabajo, de crear políticas de inversión para desarrollo de innovación y nuevas carreras a fin de que podamos tener nosotros profesionales que puedan competir en esos campos? Claro que sí. Es tanto así que hace casi 10 días concluyó el evento de Sinterfor OIT aquí en la República Dominicana. ¿Qué es eso? El Sinterfor es el organismo técnico de la Organización Internacional del Trabajo encargada de los asuntos sobre capacitación para la empleabilidad. En el marco de ese evento, no solamente se discutieron los planes mundiales y regionales al respecto, sino que también, en el caso de la República Dominicana, se materializaron algunos acuerdos que estuvimos diligenciando hace meses en Suiza con, por ejemplo, la Universidad Suiza de Capacitación de Educadores, en donde vamos a fortalecer las capacidades de los educadores para que estos tengan más herramientas en lo que tiene que ver con formación técnico-profesional y vocacional. Y esto es muy importante, porque como decía, este gobierno se encuentra en un proceso de transformación de planteles escolares, por lo menos un 50% de ellos, para que también sean politécnicos. ¿Para qué? Para que el joven que termine su bachiller también lo haga habiendo culminado unos procesos de educación técnico-profesional y tenga capacidades de empleabilidad, porque de lo contrario habría entonces un rezago importante. Entre las iniciativas que hemos estado desarrollando a través justamente de la formación del Gabinete de Educación, del cual el Ministerio de Trabajo forma parte, es justamente conocer cuáles son las demandas del mercado laboral ahora y mañana para construir hoy los programas de capacitación que permitan que los egresados de esos programas tengan empleos garantizados. Le voy a poner un ejemplo. Al principio del 2022, a propósito de que el sector turístico expresaba
que tendría miles de empleos disponibles para ese año, desarrollamos unos programas de ferias y jornadas de empleo fortalecidos. Recuerdo en esa oportunidad, junto con la Asociación de Hoteles del Este, Asoleste, y otras empresas, identificaron cerca de 3.000 vacantes. Señores, nosotros desarrollamos unas jornadas intensificadas de ferias de empleo de 2 semanas, prácticamente consecutivas, y logramos que las vacantes identificadas todas fueran ocupadas. Excelente. ¿Cómo se logró eso? Eso se logró, obviamente, mediante los mecanismos de participación de alianza público-privada, empleadores, buscadores de empleo y gobierno, pero también, como decía, los programas de compromiso de aumento de la capacitación para la empleabilidad y el conocimiento del inglés, en materia, por ejemplo, de esa industria turística. Pero así como ese elemento demuestra que en la República Dominicana quien maneja el idioma inglés está por encima de la línea de pobreza, así a propósito de las novedades del mundo del trabajo, quienes manejen más y mejores conocimientos no solamente estarán por encima de la línea de pobreza, sino que tendrán empleos de calidad garantizados, agregándole al hecho de que en muchos casos, hoy, las fronteras del mundo del trabajo no son las fronteras nacionales. El mercado laboral es el mercado mundial. Así es. Por lo tanto, la competencia de los conocimientos para la empleabilidad es una competencia mundial. Y es por eso que el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado haciendo una importantísima atención a la capacitación técnico-profesional. Señores, cuando este gobierno inició, habían aproximadamente 9 centros de Infotep en el país. ¿Ustedes saben cuánto hay hoy? Hoy, no que habrá en unos meses, que habrá más de 35. Qué bien. Y eso es producto del compromiso, de la inversión y la efectiva utilización de los recursos de las instituciones. Ministro, ya finalmente que sabemos que usted tiene otros compromisos, vimos cómo vendieron la idea de la alianza opositora RD, muchas expectativas, sin embargo, observando los partidos que han proclamado al presidente en los últimos días, como que pensamos como que la alianza opositora no tiene tantos miembros, porque ya el PAL proclamó al presidente. Vemos que el PHD está negociando con el presidente, el PRI y otros partidos. ¿Qué opinión le merece a usted ya esta alianza? Bueno, la verdad es que cuando los partidos de oposición anunciaron, que por cierto coincidió con una tragedia atmosférica, fue el mismo día de un ciclón, cosas curiosas, y a diferencia de hace 30 años, ya uno puede ver con semanas de antelación cuando llega un ciclón. Parece que es un mensaje. Pero bueno, la verdad es que ese anuncio, más que un anuncio de una alianza, el tiempo ha confirmado que fue una llamada desesperada ante la impostergable realidad del sentimiento mayoritario abrumador de beneficio hacia la candidatura del presidente Luis Abinader. Bueno, hasta este momento, quien les habla no conoce de ninguna posición unificada de candidatura que ellos hayan podido fortalecer o formalizar. Si lo producen, bueno, algo tendrán que producir. Eso parece ser el dicho del parto de los montes. Se ha anunciado de manera altisonante y de manera aparentemente espectacular, pero hasta hoy ni siquiera el bigañuelo ha salido. Tal vez lo que salga sea eso, ojalá eso al menos, pero ni siquiera eso. Lo que nosotros sí podemos decir es que nosotros vamos a seguir trabajando para que el presidente Abinader siga produciendo resultados desde el gobierno y además de eso, a seguir trabajando y recorriendo el territorio nacional para que aquellos dominicanos y dominicanas que todavía no conozcan de las mejoras producidas o que desconozcan cuál es el origen de esas mejoras que se están viviendo en muchos ámbitos, sepan que pueden canalizar su voto a favor del presidente Luis Abinader ante una plataforma amplia de partidos que le apoyamos. Y en definitiva, lo que es tal vez tan importante como los resultados concretos, señores, no es menos importante
el fortalecimiento democrático. Señores, acuérdense que en el primer gobierno del presidente Medina se modificó la Constitución, que en el segundo gobierno del presidente Medina se pretendió modificar la Constitución. En el primer gobierno del presidente Abinader no se ha pretendido. Se planteó, por supuesto, pero ante ciertas dificultades el gobierno simplemente no insistió. Por lo que digo, porque se está consciente de que un gobierno tiene, en democracia obviamente, tiene que construir consensos. Y ese gobierno de construcción de consensos lo representa el presidente Abinader, para que el sentimiento de pertenencia social y consecuente legitimidad democrática no solamente deje de erosionarse como fue durante décadas de gobiernos anteriores, sino que se siga fortaleciendo. La primera medida adoptada por el presidente Abinader, ¿cuál fue? La designación en una posición que históricamente fue de atláteres político-partidarios, de una persona que goza con el crédito moral más alto en la República Dominicana para presidir el Ministerio Público. Ese tipo de acciones transparentes, la oposición no ha podido atenderla, porque ha pretendido seguir con la política antigua de la desinformación y del trabajo de ciertos intereses. La verdad es que socialmente, económicamente y políticamente, este país se encuentra mejor ahora que antes, y el responsable de esas mejoras es nada más y nada menos que el presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Señores, ya lo han visto, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García, ha estado con nosotros en esta mañana.